Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, We're going to open our Bibles in the book of Ephesians chapter 4, versos del 1 al 2. verses 1 through 2. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Ephesians 4, verses 1 through 2. La escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to His holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. We're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. En esta hora te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu, que está en este lugar, tome tu palabra y la siembra en cada corazón y en cada vida. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje: dignos del llamamiento. I have put as theme to this message is worthy of the calling. El libro de Efesios tiene 6 capítulos. The book of Ephesians has 6 chapters, Y podemos dividir ese libro en 2 partes. and we can divide this book in 2 parts. La primera parte consiste en los primeros 3 capítulos, The first part consists in the first 3 chapters, donde Pablo se ocupa diligentemente de impartir conocimiento where Paul occupies himself diligently in imparting knowledge y de enseñar doctrinas bíblicas a los efesios. and to teach biblical doctrines to the Ephesians. La segunda parte del libro The second part of the book, consiste en los últimos 3 capítulos, it consists of the last 3 chapters, donde Pablo procura que los efesios pongan en práctica lo que él les ha enseñado. where Paul emphasizes that the Ephesians should put into practice what he has taught them. El creyente siempre debe de mantener ese equilibrio. The believer should always maintain that equilibrium. Tener conocimiento, pero acompañado también de la práctica. Have the knowledge, but also to be accompanied by the practice. Tener fe, pero acompañar la fe con las obras. Have the faith, but also have the faith accompanied by the works. Por eso Pablo les exhorta en Efesios 4:1 That's why Paul exhorts them in Ephesians 4:1 a que anden como es digno del llamamiento que Dios les había hecho. that they should walk worthy of the calling which the Lord had given to them. Nosotros sabemos We know que Dios no solo llamó a los efesios, that God not only called the Ephesians, sino que también nos ha llamado a todos nosotros. but He has also called all of us. Primera de Pedro 2:9 dice 1 Peter 2:9 says que nosotros somos linaje escogido,
It says that we are a chosen generation, real a sacerdocio, royal priesthood, nación a santa, holy nation, pueblo adquirido por Dios. a people that has been chosen by Y God. nos ha puesto el Señor And the Lord has placed us para que nosotros anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. He has placed us that we might proclaim the praises of Him who called us out of the darkness into His marvelous light. Todos nosotros hemos recibido ese llamamiento. All of us have received this calling. Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz. He's called us from darkness into light. Y en Efesios 4:1, And in Ephesians 4:1, Pablo comienza diciendo: yo pues preso en el Señor. Paul starts off by saying, I therefore, the prisoner of the Lord. Mira, hermano, si alguien estaba andando como era digno de su llamado en el Señor, If anyone was walking in accordance to the worthy of the calling that he had received from the Lord, fue el apóstol Pablo. it was the Apostle Paul. Porque todo lo que Pablo hacía, Everything that Paul did, lo hacía en el Señor. he did it all in the Lord. Sus deseos, His desires, sus motivos, his motives, sus normas de conducta, his way of behavior, sus objetivos, his objectives, y aún el tiempo que estaba haciendo en la prisión, and even the time that he was doing while he was a prisoner, todo lo estaba haciendo en el Señor. he did all of that in the Lord. Y él no solo practicaba eso, And he not only practiced that, sino que también lo enseñaba a otras personas. but he would teach others. Todo lo que nosotros hacemos, Everything that we do, nosotros ahora que estamos en Cristo debemos hacerlo en el Señor. now that we are in Christ, we should do all for the Lord. Fíjense si eso es así, This is so que escribiendo a los romanos, that writing to the Romans, en Romanos 14:6, Romans 14:6, el apóstol les dice: el que come para el Señor come. the apostle says, whoever eats, he eats for the Lord. O sea, el creyente que cuando come, come para el So Señor. the believer, when they eat for the Lord. Y el creyente cuando no come, pues no come para el Señor. And when a believer does not eat, he does not eat for the Lord. Luego el verso 8 dice: el creyente cuando vive, vive para el Señor. In verse 8 it says, and the believer, when they live to the Y Lord. cuando el creyente muere, muere para el And Señor. when the believer dies, they die to the Lord. Si vivimos para el Señor, vivimos. So if we live for the Lord. Y si morimos para el Señor, morimos. And if we die, then we die for the Lord. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Así que comer o no comer, So to eat or not to eat, vivir o morir, to live or to die, todo lo hacemos para el Señor. we do it all to the Lord. Escribiendo a los Corintios, Writing to the Corinthians, el apóstol le dice en 2 Corintios 5:17, the apostle says to them in 2 Corinthians 5:17, y este texto todos nosotros lo sabemos de memoria. and we all know this verse by memory. De modo que si alguno está en Cristo, Yes. nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. It says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, and old things have passed away, and behold, all things have become new. Ahora que estamos en Cristo, So now that we are in Christ, nuestra vida tiene un propósito diferente, our life has a different purpose, un nuevo propósito. a new purpose. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:21, That's why Paul says in Philippians 1:21, ahora que estoy en Cristo, now that I am in Christ, para mí el vivir es Cristo for me to live is y Christ, el morir es ganancia. and to die is a gain. Ahora que estamos en Cristo, Now that we're in Christ, estamos crucificados juntamente con Cristo. we have been crucified together with Christ. Lo dijo Pablo en Gálatas 2:20. Paul said it in Galatians 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. I've been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. Ahora que estoy en Cristo, Now that I'm in Christ, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. now when I live in the flesh, I live by the faith in the Son of God. En otras palabras, In other words, estamos en Cristo we're in Christ y andamos
andamos por fe y no por vista. And we walk by faith and not by Y sight. lo que vivimos en la carne, en el cuerpo, And what we live in our flesh and our body, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. we live it in the faith in the Son of God. Ahora que estamos en Cristo, Now that we're in Christ, somos nueva criatura. we are a new creation. Las cosas ahora son diferentes. Things are now different. Colosenses 3:17 dice, Colossians 3:17 says, ahora todo lo hacemos, now we do all things, sea de palabra o de hecho, whether in words or deeds. lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, We do it all in the name of the Lord Jesus, dando gracias a Dios por medio de Él. giving thanks to God through Him. Ahora todo lo que hacemos, So now everything that we do, dice el verso it 23, says in verse 23, lo hacemos de corazón, we do it with all our heart, como para el Señor y no para los hombres. as to the Lord and not to men. No sirviendo al ojo, dice el verso 22, In verse 22 it says, not serving, doing it for eye service, como los que quieren agradar a los hombres, as men pleasers, sino con corazón sincero, but with sincerity in our hearts, temiendo a Dios. fearing God. O sea, en el temor de Dios. In other words, in the fear of the Lord. Todo lo que hacemos, Everything that we do, sea de palabra o de hecho, whether in words or deeds, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. we do it all in the name of our Lord Jesus Lo Christ. hacemos para su gloria y su honra. We do it all for His glory and His honor. Y lo hacemos con su And autorización. we do it with His authority. Verso 24. Verse 24. Sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa, porque a Cristo el Señor servimos, amados hermanos. And verse 24 says, knowing that from the Lord you will receive the reward, for you serve the Lord Christ. Esto que yo estoy describiendo This that I'm describing es andar como es digno del llamado que el Señor nos ha hecho. is to walk in accordance or walk worthy of the calling the Lord has given to us. Donde ya no buscamos hacer nuestra propia voluntad, Well, we no longer seek to do our own will, sino la voluntad del Señor. but the will of the Lord. No buscamos agradarnos a nosotros mismos, We do not seek to please sino ourselves, agradar al Señor en todo. but to please the Lord in all things. Así que Pablo dice So Paul says, en Efesios 4:1, Ephesians 4:1, yo preso en el Señor. I therefore the prisoner of the Lord. Y mire cómo le dice a los creyentes, Look at what he says to the believers. os ruego. I beseech you. Se dirige a ellos con amor, He directs his words with love, con cuidado y con tacto. with care, with tact. Así es que yo quiero That's how I que want. cada persona que se para aquí al frente That every person who stands here se dirija a la will congregación direct their words to the con congregation amor, with love, con cuidado, with care, con tacto, with tact, sabiendo knowing que la iglesia es importante para el that the Señor. church is important for the Lord. No como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado. Not like having a lordship Eso lo over dijo, those who are under our care. eso lo dijo Pedro en Primera de Pedro 5:3. Peter said this in 1 Peter 5:3. No, hermanos, No, brethren. no ejerciendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. It says, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. Mira, hermanos, nosotros los ministros del Evangelio We, the ministers of the gospel, somos servidores. we are servants. Eso es lo que significa ministro. That's what minister Un means. ministro es un servidor. A minister is a servant. Y en 1 Corintios 3:5, And in 1 Corinthians el 3:5, apóstol Pablo dijo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? he says, well, then who is Paul and who is Apollos? ¿Qué somos nosotros, amados hermanos? What are we, brethren? Servidores, dice el apóstol. We're ministers, Y servants. en el verso 9 dice, y somos colaboradores de Dios. And in verse 9 it says that we are fellow workers with God. No somos señores ni tampoco dueños del rebaño. We're not lords or owners of the flock. El Señor de la grey es Jesucristo. The Lord of the flock is Jesus El Christ. dueño del rebaño es el Señor. The owner of the flock is the Lord. Él es el dueño de la iglesia, He is the owner of the church. porque Él la compró por precio. He bought it with a price.
My Está en la God. Biblia. It's in the Bible. 1 Corintios 6:20. 1 Corinthians El apóstol 6:20. dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. It says, for you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Le pertenecemos al Señor, We belong to the Lord. porque Él nos compró por precio. He brought us at a Y price. Pedro corrobora con Pablo. And Peter corroborates with Paul. En 1 de Pedro 1:18. 1 Peter Y 1:18. dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. It says, knowing that you were redeemed with, that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold, but by the blood of Jesus Christ. Él compró la iglesia por precio. He brought the church at a Él price. es el Señor de la iglesia And He is the Lord of the church. y Él es el dueño de la iglesia. And He is the owner of the church. Mire, Él es el Señor de la iglesia y siendo Señor de la iglesia, He is the Lord of the church, and He being the Lord of the church, dice la Biblia en Marcos 10:45 the Bible says in Mark 10:45, que Él vino no para ser servido, sino para servir. that He came not to be served, but to serve. Y hablando con sus discípulos, And speaking to His disciples, en Juan 13:14, in John le 13:14, dice, pues si yo el Señor, yo que soy el Señor de la iglesia, yo que soy el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. He says, if I then, being the Lord and being the teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Mira, hermano, la mayoría de los predicadores modernos no predican esto, Brethren, the majority of the modern preachers don't preach about porque this. predican un mensaje centrado en lo material. They may preach a message that is centered on the material. Y ahí está el énfasis. And the emphasis is placed on Pero that. nada hablan de la vida de entrega que nosotros debemos hacer en el But they Señor. don't speak about the life of surrender that we have to give to the Lord. El Señor nos ha dado ejemplo, amados The hermanos, Lord has given us the example, brethren. siendo el Señor de la iglesia, Being the Lord of the church. siendo el dueño de la iglesia. Being the owner of the church. Él He nos ha dado ejemplo. has given us the Juan example. 13:15 lo dice. John 13:15 says it. Porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Debemos seguir el ejemplo del Señor. We should follow the example of the Y Lord. yo como pastor quiero seguir su ejemplo. And I, as a pastor, want to follow His example. Él dijo en Juan 17:14, He said in John 17:14, orando al Padre, He's praying to the Father. dijo, yo les he dado tu palabra I have given them your y word, el mundo los aborreció. and the world has hated them. Hermano, y eso es precisamente lo que yo quiero hacer. And brother, that's precisely what I want to do. Yo quiero darles a ustedes la sana palabra del Señor. I want to give you the sound word of the Lord. Lo que se conoce en la Biblia como la sana doctrina. What's known in the Bible as the sound doctrine. Y como dijo el Señor en Mateo 28:20, And as the Lord said in Matthew 28:20, yo quiero enseñarles siempre que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. I want to teach you to observe all the things that the Lord has commanded us. Y como un buen mayordomo del Señor, And as a good steward of the Lord, yo quiero darles a ustedes I want to give you all el alimento a tiempo, the nourishment in due time, para que se cumpla en mí so that it would be fulfilled within me. lo que el Señor dijo en Lucas 12:42 y 43. What the Lord said in Luke 12:42 and 43. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su alimento, su ración? Who then is that faithful and wise steward whom his master will make ruler over his household to give them their portion of food in due season? Luego dice en el verso 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así.
In verse 43 he says, blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Hermano, Pablo estaba andando como era digno de su llamamiento en el Señor. Brethren, Paul was walking worthy of the calling he had received from the Lord. Y él se presenta a sí mismo como ejemplo. And he presents himself as an example. Un ejemplo para la grey. An example to the flock. Y en 2 Corintios 4:2, 2 Corinthians 4:2. el apóstol dice esto. The apostle says this. Nosotros hemos renunciado al oculto. He says, but we have renounced the hidden things. O sea, las motivaciones ocultas. In other words, the hidden motives. A los secretos escondidos. The hidden secrets. A los pecados escondidos. The hidden sins. Nosotros hemos renunciado a eso, dice. We've renounced to all those things. Y renuncio también a lo vergonzoso, dice el apóstol. And I also renounce the things of shame. O sea, a las acciones de conductas bajas. In other words, to those low and despicable actions. A esas acciones viles y despreciables. Low and despicable actions. Nosotros renunciamos a eso, dice el apóstol. We renounce to all that, the apostle says. Queremos ser ejemplos de la grey. We want to be an example to the flock. Hermano, hoy nosotros encontramos mucho de esto. Brethren, today we find much of this. Acciones viles y despreciables. Many low and despicable actions. Cosas ocultas y cosas vergonzosas que se están haciendo. Things that are hidden, things that are shameful, that are being done. Y encontramos muchas veces en los círculos religiosos y en las iglesias la manipulación como una conducta baja y despreciable. We find in many religious circles and in the churches the manipulation as a low and despicable action. Los predicadores manipulando al pueblo de Dios. Preachers manipulating the people of God. Para hacer mercadería de ellos y sacar provecho de ellos. To make merchants of them or to gain some type of benefit from them. No están interesados en la grey. They're not really interested in that flock. Están interesados en lo que la grey les pueda dar. They're interested in what that flock can give to them. Hacen mercadería de los creyentes. They make it like a market. Y esa es otra conducta baja y despreciable. That is another low and despicable action. Ejercen señorío sobre los que están a su cuidado. They exercise a lordship over those who are entrusted under También them. esa es una acción de conducta baja. That is also a low action. Y el apóstol dice, The apostle says, nosotros los apóstoles, we the los apostles, verdaderos apóstoles del Señor, the true apostles of the Lord, hemos renunciado a todo eso. we've renounced to all those things. No andando en astucia, dice. Not walking in craftiness, it says. La palabra astucia aquí es la habilidad para hacer lo malo. This word craftiness here is the ability to do what's wrong or what's evil. Es preciso ver It's precise to la see habilidad que tienen muchos predicadores the ability that many preachers have para hacer lo malo. to do what's shady Y or luego bad. el apóstol dice, ni adulterando la palabra de Dios. The apostle goes on to say, and not Ahí está, en el verso 2. Segunda de Corintios. and handling the word of God, nor handling the word of God deceitfully. Amén. Amen. Hermano, hay que cuidarse de esto. El apóstol se presenta como ejemplo. We need to be careful with this, and the apostle presents himself as an example. Adulterar aquí es corromper o manejar engañosamente la palabra de Dios. To adulter here, it means to handle the word of the Lord deceitfully. Hermano, la palabra de Dios se debe usar para edificar, Brethren, the word of God should be used to edify, no para manipular o engañar a las demás personas. not to manipulate or deceive other people. Así que Pablo dice, So Paul says, renunciamos a lo oculto, we renounce to the hidden things. renunciamos a lo We vergonzoso, renounce to the shame, no andando con astucia, not walking in ni craftiness, adulterando la palabra de Dios, nor handling the word of God deceitfully, sino por la manifestación de la verdad. but by the manifestation of the truth. Eso es lo que predicamos, dice Pablo. That's what we preach, Paul La says. verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. The truth of the gospel of our Lord Jesus Christ. Dice Pablo, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. We commend ourselves to every man's conscience in the sight of God. ¿Cuál es la verdad? What is the truth? La verdad es toda enseñanza que es conforme a la piedad.
The truth is every teaching that is in accordance to godliness. Lo hemos citado aquí anteriormente. We've quoted this before. Primera de Timoteo 6:3. 1 Timothy 6:3. La verdad es toda enseñanza que te lleva a Cristo, The truth is every teaching that will bring you to Christ, que te lleva a amar a Dios, that will lead you to love que God, te lleva a respetar y a obedecer a Dios. that will lead you to respect and obey God. Esa es la verdad del Evangelio. That is the truth of the Y gospel. esa es la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. And that is the true doctrine of our Lord Jesus Christ. Por el otro lado, On the other hand, toda doctrina que te lleva a la obsesión por las cosas materiales, every doctrine that leads you to the obsession of material things, o te lleva al interés egoísta del corazón, where it leads you to the selfish wants of the heart, esa doctrina no es de Dios. then those doctrines are not of God. En Tito 2:1, Pablo le dice a Tito, In Titus 2:1, Paul says to Titus, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. he says, but as for you, you speak the things which are proper for sound doctrine. Hermano, la sana doctrina es la doctrina de Cristo. The sound doctrine is the doctrine of Christ. Segunda de Juan 1:10 dice, 2 John 1:10 says, si alguno no trae la doctrina de Cristo, if anyone does not bring the doctrine of Christ, no le recibáis en casa, do not receive them in your house. ni le digáis bienvenido. It says, nor greet them. Ajá. Gloria al Señor. Hay que estar despierto a esa realidad. We need to be awake to this reality. Usted y yo debemos conocer la verdad del Evangelio, You and I should know the truth of the gospel, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. the sound doctrines of our Lord Jesus Christ. Usted y yo debemos conocer la doctrina de Cristo. You and I should know the doctrine of Y Christ. cuando alguien viene trayendo otra doctrina And when someone comes bringing another que doctrine no sea la doctrina de Cristo, that is not the doctrine of Christ, no le digas bienvenido, dice el apóstol. the apostle says, don't even greet them. Verso 11, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Verse 11 says, for he who greets him shares in his evil deeds. Luego el verso 9 dice, In verse 9 it says, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. it says, whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. Hermanos, para andar como es digno de nuestra vocación o de nuestro llamado, And brethren, in order to walk worthy of the calling, es necesario perseverar en la doctrina de Cristo. it's necessary to remain in the doctrine of Como Christ. decía el apóstol Pablo, As the apostle said, renunciando a todo lo que no es de agrado a Dios, renouncing to all those things that are not pleasing unto God, renunciando a lo oculto, those hidden things, renunciando a lo vergonzoso, renouncing the shameful no things, andando con astucia, not walking in ni craftiness, adulterando la palabra del Señor, nor handling the word of God deceitfully, hablando y enseñando siempre la verdad, always speaking and teaching the truth, que es aquella doctrina que nos lleva a amar, a respetar y a obedecer a Dios. which is that doctrine that will lead us to love and respect and obey Le God. doy gracias por los predicadores en este lugar, I give thanks for the preachers in this place. porque cuando se paran aquí, When they stand here, nos hablan la doctrina de Jesucristo, they speak to us the doctrine of Jesus la Christ, doctrina que es conforme a la piedad, the doctrine that is in accordance to que nos godliness, lleva a amar y a respetar y obedecer al Señor. that leads us to love, respect, and obey God. Ahora bien, amados hermanos, So now then, brethren, así como está el andar como es digno de nuestra vocación, just like there is to be able to walk worthy of the calling, de nuestro llamamiento en el Señor, of our calling in the Lord, así también hay un andar que es un andar desordenado. there's also a walk that is disorderly. Y nosotros debemos conocer eso And we should know that. y saber que eso existe. And know that that exists. En 2 Tesalonicenses 3:6 2 Thessalonians 3:6. encontramos al apóstol Pablo amonestando a algunos creyentes cuyo andar era desordenado. We find the apostle Paul admonishing some believers whose walk was disorderly. No estaban andando como era digno de su llamamiento en el Señor. They were not walking according to how it was worthy of their calling. Y el apóstol le dice en el verso 3, And the apostle says to them in verse
en el verso 6, perdón, In verse 6, capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. 2 Thessalonians 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. It says, but we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which he received from us. ¿Cuál es la enseñanza que ellos recibieron del apóstol? What is the teaching that they received from the apostle? La enseñanza que es conforme a la piedad. The teaching that is according to godliness. ¿En qué consistía el andar desordenadamente? And what consisted that they were walking disorderly? Está en la Biblia. It's in the Bible. Que algunos no querían trabajar Some of them did not want to labor, y querían vivir a expensas de otros. and they wanted to live at the expense of others. Eso no es de agrado a Dios. That is not pleasing unto God. Y eso es andar desordenadamente. And that is to walk disorderly. Y Pablo dice And Paul says en el verso 7, in verse 7, debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. he says, for you yourselves know how you ought to follow us, for we were not disorderly among you. Ni comimos, dice el verso 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de nosotros. He says, nor did we eat anyone's bread free of charge, or work with labor and toil night and day, that we might not be a burden to any of you. Y en el verso 10 le dice, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. For even when we were with you, we commanded you, if anyone did not want to work, then they should not eat. Hermano, esos casos se dan en la iglesia. Brethren, those cases, they come up Y within the se dan churches. muchos otros casos similares a este. And there are many other similar cases like this. Pero ¿cuál es nuestra But responsabilidad? what's our responsibility? Nuestra responsabilidad es amonestar a los que andan desordenadamente. Our responsibility to admonish or exhort those who are disorderly. Y cuando nosotros hacemos eso, And when we do that, la gente se ofende. people are offended. El trabajo del pastor no es fácil, déjeme decirle. The work of the pastor is not easy, let me tell you. Primera de Tesalonicenses 5:14. 1 Thessalonians 5:14. Ahí la escritura nos manda a amonestar a los que andan desordenadamente. There, the scripture tells us that we should exhort those who are unruly or disorderly. Y el apóstol dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. It says, now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, A los que no quieren trabajar. those who do not want to work. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. You should comfort the faint-hearted and uphold the weak and be patient with all. Hay personas que se ofenden cuando se les amonesta There are some people who are offended when they are admonished. y le dicen a veces a uno, ¿acaso no eres tú cristiano? And they say, well, aren't you a Christian? Los cristianos dan, Christians give. los cristianos ayudan al necesitado. Christians help those who are in need. ¿Qué te pasa? ¿No tienes tu amor? What's the matter with you? Don't you have any love? Y de esa manera tratan de manipular la situación. And sometimes in that way they try to manipulate situations. Otros le dicen al pastor, Others say to the pastor, ¿no dice la Biblia en 1 de Juan 3:17? doesn't the Bible say in 1 John Que si 3:17 tú ves a tu hermano tener necesidad y cierra contra él tu corazón, no mora el amor de Dios en ti. does it not say that if you see your brother in need and you shut up his heart from him, does not the love of God abide in him? Y algunos se enojan contra nosotros cuando les amonestamos. And some of them become offended with us when we admonish them. Pero no debería ser así. It shouldn't be so, Porque la amonestación es una demostración de amor. because admonishment is a demonstration of love. Si yo pregunto, ¿cuántos tienen hijos en este lugar? If I ask, how many of you have children in this place? ¿Cuántos de ustedes amonestan a sus hijos? How many of you admonish your children? ¿Cuántos de ustedes disciplinan a sus hijos? How many of you discipline your O children? ustedes los dejan que hagan lo que ellos quieran. Or you let them do whatever they want? No, amados hermanos. No, loving brethren. ¿Podrá alguien decirle a usted
Can someone say to you que usted no tiene amor that you don't have any love porque usted amonesta a sus hijos because you admonish your o children porque usted disciplina a sus or hijos? because you discipline your children? No, amados No, hermanos, loving brethren. es todo lo It's contrario. all the contrary. Nosotros los disciplinamos porque los amamos. We discipline them because we love them. Mire, a nadie le gusta la disciplina. Nobody likes discipline. La disciplina nos gusta. It's disliked. La Biblia dice en Hebreos 12:14, The Bible says in Hebrews 12:14, 11, perdón, 12:11, que cuando se aplica la disciplina, that when the discipline is applied, al principio es motivo de tristeza, at the beginning it's a motive of sadness, pero después da fruto apacible de justicia. but then it brings about the peaceable fruit of righteousness. Y esa es nuestra responsabilidad. That's our responsibility. Primero, First, andar como es digno de nuestro llamamiento en el to Señor. walk worthy of the calling of the Lord. Y segundo, And secondly, amonestar a los que andan desordenadamente. to admonish those who walk unruly. Así que, amados hermanos, So, loving brethren, andemos como es digno en el Señor. let us all walk worthy of the En calling. humildad, como dice la Biblia. In lowliness, as the Bible En says. mansedumbre. In En gentleness. paciencia. In patience, long Y en suffering. amor con todos los hermanos. And in love for one another. Amonestando al que anda desordenadamente. Admonishing he who walks disorderly. Alentando al de poco ánimo. Comforting the one who's faint-hearted. Sosteniendo a los débiles. Upholding the weak. Y siendo paciente para con todos. And being patient with all. Haciendo esto, Doing this, perseveramos en la doctrina del Señor, we abide in the doctrine of the Lord, que es toda enseñanza, which is all teachings, que es conforme a la piedad, which is according to que godliness, nos lleva a amar a Dios, which leads us to love a God, respetar a Dios respect God, y a obedecer a Dios. and obey God. Que el Señor nos ayude. And the Lord help us. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us bow our heads. y demos gracias a Dios Let us give thanks to God por su palabra. for His word. Aproveche este momento. Take advantage of this moment. Recuerde que el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Remember the Lord said, my house shall be called a house of prayer. Aproveche esta oportunidad para hacer oración Take advantage of this opportunity to y pray dar gracias a Dios por su palabra. and give thanks to God for His Señor, te word. damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos instruye en justicia. Tu palabra nos enseña, nos corrige y nos prepara para hacer toda clase de buena obra. Yo te pido en esta hora que tú nos ayudes a permanecer en ti, que tu palabra permanezca en nosotros, para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo recibamos y para que se cumplan todas tus buenas promesas en nuestras vidas. Es mi oración en esta hora en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Yo quiero orar por las peticiones en esta hora.